Hola. Hoy vamos a explorar un terreno emocional, complejo, diría yo, basándonos en un texto sobre la recuperación creativa. Ahora, sí, un texto que describe una fase concreta, que llama la semana 3, donde uno puede sentir, bueno, picos muy intensos, ¿no? Exacto. Picos de energía, de repente ira, luego alegría, tristeza. Es como si estuviéramos aprendiendo a manejar nuestro propio poder mientras rompemos viejas barreras. Justo. Y la invitación es a abrirse conscientemente a nivel mental y también espiritual. Experimentar con eso. Y en esa exploración, el material que vamos a ver hoy se centra en tres fuerzas que son bastante potentes y que suelen aparecer. Mm. La ira, la sincronía y la vergüenza. Conceptos que el texto analiza mucho en el contexto de desbloquear la creatividad, de superar esos bloqueos personales que todos tenemos a veces. Así que nuestra intención hoy es, pues, entender un poco mejor cómo funcionan estas fuerzas. Y sobre todo, cómo podemos interactuar con ellas, ¿no? Quizás incluso usarlas a nuestro favor. Claro, en el proceso creativo y yo diría que en el crecimiento personal en general. Pues empecemos, si te parece, por la ira, que a menudo tiene como muy mala prensa, ¿verdad? Se asocia con atacar, con destruir. Sí, totalmente. Y por eso mismo tendemos a reprimirla. O la negamos, o la enterramos, o la escondemos. Bueno, o hasta la medicamos. Claro. Pero lo interesante de la perspectiva que da este texto es que la ira no es solo ruido destructivo. Es una señal. Es una voz que pide atención. Una señal. De hecho, la presenta como un mapa. Mapa. Esa imagen es potente. ¿Un mapa de qué, exactamente? Pues mira, un mapa que nos indica dónde están nuestros límites personales, dónde hemos estado sin sentirnos plenos, sin satisfacción y, muy importante, hacia dónde queremos ir. Entiendo. El texto llega a decir, fíjate, que en la recuperación de un artista que está bloqueado, sentir ira es una señal de salud, de que algo se está moviendo por dentro. Vale. O sea, no se trata de dejarse llevar por la furia sin más, sino de... Exacto, de entender qué nos está diciendo esa emoción. Exacto. El texto hace una distinción que me parece clave, entre actuar a través de la ira y actuar desde la ira. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Pues actuar a través de ella sería la reacción descontrolada, ¿no? El estallido. Pero actuar desde ella es usar esa energía, esa información del mapa, como combustible. Combustible para la acción necesaria, constructiva. Eso es, la ira te señala la dirección, pero no es el vehículo en sí, como esa cita que menciona de Duke Ellington, Ah, sí. que decía algo así como usar la energía de estar enfurruñado para escribir un blues, transformarla. Me gusta eso, transformar la energía. Y el texto da ejemplos muy claros de cómo descifrar el mensaje de la ira, ¿no? Sí, muy prácticos. Por ejemplo, si uno piensa, maldita sea, yo podría hacer una película mejor que esa, que a todos nos ha pasado alguna vez. Claro. Pues el mensaje real, según esto, podría ser, oye, quizás deberías ponerte a aprender a hacer cine. ¿Vale? ¿Tiene sentido? O el clásico, no me lo puedo creer, si yo tuve esa misma idea para una obra y va esta persona y le escribe, ese duele. Pues el mensaje de fondo es, deja de aplazar las cosas, ponte a escribir ya, porque las ideas solas no estrenan obras. Es la acción la que cuenta. Claro. O ese otro ejemplo, esa estrategia me la ha robado, que en realidad podría estar diciendo, empieza a tomarte en serio tus propias ideas y a tratarlas bien, a protegerlas. También habla de una cosa curiosa, la metaira. O sea, enfadarse por el hecho de sentir ira. ¿Por qué pasa eso? Buena pregunta. El texto sugiere que es porque esa ira nos está señalando que la vida que llevábamos, la antigua, ya no nos sirve. Marca como un final de etapa. Exacto. La muerte de lo viejo y, claro, el dolor del renacimiento. Una transición que puede ser muy, muy incómoda. El texto usa la imagen de una tormenta de fuego. Suena intenso. Pero, a pesar de esa incomodidad, el texto no la ve como el enemigo principal. No, para nada. A diferencia de la pereza o la apatía o la desesperación, esas sí las ve como enemías. Entonces, ¿la ira qué es? La describe como una amiga. Quizá no la más agradable, eso seguro, pero sí muy, muy leal. Leal. ¿En qué sentido? Leal porque siempre nos alerta. Nos avisa cuando sentimos que nos hemos traicionado a nosotros mismos o que otros nos han traicionado. Nos empuja a actuar en nuestro propio interés. Entendido.
Así que, en resumen, la ira no es la acción en sí, es una llamada a la acción, una herramienta que tenemos que aprender a canalizar. Interesante, una redefinición potente de la ira. Bueno, pues de la ira como señal y combustible pasamos a otro fenómeno fascinante que aborda el texto. La sincronía. Ajá, y empieza diciendo algo que, la verdad, da que pensar. Las oraciones que obtienen respuesta dan miedo. ¿Por qué nos daría miedo que se cumpla lo que pedimos? Pues porque implica responsabilidad. Piénsalo. Si lo has pedido, y el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, te responde, Ahora te toca a ti mover ficha. exacto, ya no hay excusa. Y muchas veces, en lugar de aceptar esa respuesta directa, preferimos ponerle una etiqueta más cómoda. Como coincidencia. O sincronía, que es el término de Jung que menciona el texto. Sí, claro, como esos ejemplos que pone la persona que sueña con ser actriz y de repente en una cena conoce a un profesor de actuación. O el escritor que quiere ir a una escuela de cine y justo contacta con un profesor que le dice, mira, me queda la última plaza. Parecen cosas casi orquestadas, ¿no? Sí, o la mujer que piensa en volver a estudiar algo y recibe una carta justo de esa escuela. O encontrar esa película de culto que llevabas tiempo buscando. O conocer a un posible mentor jugando al billar, como dice el ejemplo del hombre de negocios. Esos clics inesperados. Exacto. Y aquí viene lo más provocador, yo creo, del texto. Sugiere que nos da más miedo la posibilidad de que exista una fuerza ahí fuera, receptiva, que la de que no exista. Eso es totalmente contraintuitivo, porque íbamos a tener miedo de eso. Porque si el universo responde, si hay algo ahí escuchando y actuando, eso significa que nuestros sueños son realmente posibles. Y si son posibles, Tenemos la responsabilidad de ir a por ellos. Como dice La Fuente, la posibilidad asusta mucho más que la imposibilidad, o que la libertad es más aterradora que cualquier prisión. claro, la falta de respuesta nos permite quedarnos cómodos en la inacción, en la queja, elimina la excusa. Justo, y esto conecta con esa idea de Pasteur, de la mente preparada, ¿no? Que no es solo azar, es que la oportunidad se encuentra con alguien que ya estaba en movimiento, que estaba buscando algo, pero aún así, como decíamos, tendemos a descartarlo. ¡Qué suerte he tenido! ¡Pura casualidad! Sí, lo llamamos de cualquier manera menos lo que podría ser. Una respuesta a nuestra acción, a nuestro compromiso. Jung, de hecho, consideraba la sincronía como un indicio de un universo inteligente, cooperativo. Aunque prefiramos ignorarlo. Parece que sí. Muchos prefieren esa visión de un universo indiferente. Entonces, la clave según esto parece ser dar ese primer paso, ¿no? Declarar la intención. Comprometerse con el qué antes incluso de saber el cómo. El texto lo dice muy claro. Escoge antes qué harías. El cómo se suele colocar en su sitio por su cuenta. Y parece que ese compromiso activa algo. Menciona a Joseph Campbell. Sí, y sus 1000 manos amigas que acuden en ayuda de quien se atreve a seguir su camino. El universo parece que colabora con los planes valientes, los lúdicos, los que nos expanden. Hay una anécdota muy buena en el texto sobre un casting. Ah, sí, la de la autora con la actriz Juliana McCarthy. Es genial. Cuéntala brevemente. Bueno, pues la autora escribió un papel pensando específicamente en esta actriz, Juliana McCarthy. Pero claro, contrataron a otra persona. Lo típico. Pero entonces la actriz principal renuncia inesperadamente. Y le preguntan a la autora, bueno, ¿y quién sería tu elección ideal? Ella menciona a McCarthy, la contactan, la contratan y fue un éxito total, increíble. Casi como si el universo dijera, vale, toma, esto es lo que realmente querías desde el principio. La autora bromeaba diciendo, Dios está alardeando. Y esto ilustra muy bien ese contraste que señala el texto. ¿Cuál? Que, Que el universo es pródigo en apoyos, nosotros somos racanos en lo que aceptamos. ostras, qué frase. Es potente, ¿eh? A menudo, el miedo al éxito, a recibir esa ayuda, a estar a la altura, es mayor que el miedo al fracaso. Se entiende. Y refuerza esto con citas muy potentes también, como la de W. H. Murray. Sí, sobre cómo el compromiso pone en marcha la providencia, que empiezan a ocurrir cosas, ayudas inesperadas, encuentros. Y la de Goethe, ¿no? Sobre la acción que tiene magia, gracia y poder en sí misma. Exacto. Así que la sincronía no es sentarse a esperar pasivamente a que ocurran milagros. Requiere nuestra intención, nuestro compromiso inicial. Es como una danza entre nosotros y el universo. Entendido. Una danza.
Vale, tenemos la ira como mapa, la sincronía como esa posible respuesta a nuestro compromiso. Pero, ¿qué pasa si a pesar de todo esto nos sigue costando actuar? Ahí entra el tercer elemento clave del texto. La vergüenza. Exacto. La presenta casi como el saboteador principal, el enemigo silencioso. Sí, y la define como un mecanismo de control internalizado. Originalmente, la vergüenza sirve para que no hagamos cosas que avergüencen al grupo, a la familia. Tiene una función social, digamos. Claro, pero en el ámbito creativo esto se complica mucho, porque crear arte a menudo implica revelar secretos, ya sean secretos familiares o secretos del alma, y eso activa el miedo a la vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí si digo esto, si muestro esto? Y el texto lo conecta directamente con experiencias infantiles. ¿Recuerdas cuando quizá nuestra curiosidad natural o nuestra forma de expresarnos fue recibida con un «pero cómo te atreves?» Haciéndonos sentir vergüenza por ser simplemente nosotros mismos, exacto. Y el arte, por su propia naturaleza, saca las cosas a la luz. Ilumina las sombras internas, como dice la fuente. Proyecta un rayo luminoso sobre el corazón de nuestras sombras y dice, ¿ves? Y claro, a veces la reacción de la gente que no quiere ver esas sombras es atacar al mensajero. Atacar al artista. Pone el ejemplo del niño en una familia disfuncional. Sus problemas en realidad están exponiendo la vergüenza oculta de todo el sistema familiar. No es que él la cree, la revela. Entiendo la analogía. Y esto se vincula directamente con las críticas destructivas en el arte. Muchas de ellas, según el texto, buscan explícitamente avergonzar. «¿qué vergüenza? ¿Cómo te atreves a mostrar esto, a decir esto?» Y si ya llevas una vergüenza dentro desde la infancia. Exacto. Si tienes esa herida, esa vergüenza internalizada por tu talento, por tus necesidades o por tu curiosidad, estas críticas la reactivan con una fuerza tremenda. El texto habla de cómo esto puede llevar a sabotear el propio trabajo, ¿no? Totalmente. Dejar proyectos sin terminar justo al final, sentir que no eres digno del éxito o de la atención. Menciona un mecanismo prendido a veces en entornos disfuncionales. Esa distancia emocional, no importa, para protegerse del dolor. Como una coraza. Sí, y cita a un artista en recuperación que habla de traer a casa un hueso invisible, esa búsqueda constante y agotadora de una aprobación externa que nunca llega a satisfacer del todo. Qué imagen más triste, la del hueso invisible. Lo es, porque la vergüenza aprendida hace que el propio acto de crear se sienta como algo intrínsecamente erróneo, aunque no seamos conscientes de por qué. Es una conexión que se entierra pero sigue ahí. Y se manifiesta de formas muy concretas, ¿verdad? Películas de estudiantes que nunca se envían a festivales, novelas que se quedan en un cajón para siempre, actores que evitan las audiciones. Es la vergüenza de admitir los propios sueños, de exponerse. Porque el artista interior, como lo llama el texto, sigue siendo ese niño vulnerable a que le reactiven la herida de la vergüenza. Pero es crucial, y el texto lo subraya mucho, distinguir. No toda crítica es vergonzosa o dañina. Claro, por supuesto que no. La crítica útil, aunque a veces duela o sea dura, resuena como verdadera, te da una visión, te muestra un camino, sientes un ajá. Aunque no te guste oírlo. Exacto. En cambio, la crítica dañina es diferente. Desprecia, ridiculiza, suele ser vaga, malintencionada. Se siente distinta en el cuerpo. La notas. Entonces, ¿cómo protegerse? Porque parece inevitable encontrarse con críticas injustas o malintencionadas alguna vez. Pues la clave, según el texto, es la autoprotección activa. Tenemos que crear nuestros propios espacios seguros para la creatividad, porque a menudo el entorno original, la familia, la escuela, no lo fue. Ser selectivos, ¿no? Muy selectivos, sobre todo al principio, en las fases de borrador. Elegir bien cuándo y a quién mostramos nuestro trabajo. Evitar los ojos duros demasiado pronto. Y cuando llega la crítica que hiere, ¿qué hacemos? ¿Ignorarla? No. El texto dice que no. La respuesta no es negarla con ese «no importa» aprendido. Es consolar a ese artista interior vulnerable, buscar apoyo en amigos que entiendan, validar el dolor que sentimos. Aceptar que duele, ¿sí? Y recordar esa frase de Louise Nevelson, he construido mi mundo, y es un mundo mucho mejor. Se trata de crear nuestro propio refugio interior y exterior. La anécdota de la autora con la crítica del Washington Post es un buen ejemplo práctico de esto, ¿no? Totalmente. Le acusaron injustamente de plagiar Casablanca. Imagínate. ¡Qué barbaridad!
Y se sintió fatal, claro, abochornada. Pero su respuesta fue el autocuidado. Salió a pasear, rezó, hizo una lista de elogios pasados para contrarrestar, se cuidó a sí misma. Reconoció el dolor, pero sabiendo que sanaría. Y siguió adelante. Y lo curioso es que luego esa misma película triunfó en un festival en Múnich con un titular que decía algo como «La voluntad de Dios, éxito en Múnich». Pura ironía. ¡Qué historia! Muestra esa resiliencia que hace falta, ¿sí? Entonces, si la crítica es parte del camino, ¿cómo gestionarla de forma, constructiva? El texto daba algunas pautas, ¿no? Sí, daba como una guía práctica. Más allá de diferenciar la útil de la dañina, que ya hemos comentado, proponía unos pasos. ¿Recuerdas la esencia? Sí, la idea general era, primero, recibirla entera, sin defenderse de inmediato. Procesarla, anotar que te molesta y que, honestamente, crees que puede tener algo de útil. Vale. Segundo, y muy importante, hacer algo gratificante para ti justo después. Autocuidado inmediato. Un paseo, un café rico, algo que te guste. Compensar el golpe. Eso. Tercero, ponerla en contexto. Te recuerda a críticas antiguas, de la infancia. Es solo una fase fea pero necesaria del proceso creativo, como el patito feo. Ajá. Y cuarto, que me parece crucial, volver a la acción. Comprometerse a hacer un pequeño acto creativo enseguida, como antídoto. La creatividad como la mejor cura para la crítica. Exacto. No quedarse paralizado por ella. Volver a la acción me parece un punto fundamental. Y esto conecta bien con la visión del crecimiento que presenta el texto en general, ¿no? Que no es lineal. Para nada. Es errático. Los famosos 2 pasos adelante, 1 atrás. Hay que ser pacientes y, sobre todo, muy amables con nosotros mismos en el proceso. El crecimiento ocurre a rachas, dice. Sí. Y los periodos de aparente calma o inactividad no son un fracaso, son descanso necesario. Como un corredor de maratón que necesita tramos más lentos. La clave es la constancia suave, entonces. Ese tómatelo con calma, que en realidad significa con calma se consigue. Justo. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, como las páginas matutinas que propone el método, o simplemente un gesto amable hacia uno mismo cada día. Y ese autocuidado tiene que ser tangible, práctico, ¿verdad? El texto menciona cosas muy básicas. Sí, sí. Cosas como revisar si tienes comida que te guste en la nevera, si tus calcetines están bien, si necesitas sábanas nuevas, comprarte una planta. Pequeños actos que nos anclan, que nos nutren de verdad. Incluso reinterpreta esa frase tan conocida. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Sí, pero no en el sentido de que tienes que merecerte la ayuda divina, Sino, sino que esos pequeños actos de autocuidado, de tratarte bien a ti mismo, parecen atraer, casi como un imán, pequeños apoyos y regalos del exterior. Sincronías menores, quizá. y la idea es estar abiertos a recibirlos. Practicar decir sí a esa ayuda. Aceptar esas entradas de cine gratis que te ofrecen. Esa invitación inesperada. Abrirse a que la ayuda llegue por canales que no esperabas. Y finalmente, también menciona la importancia de buscar momentos de soledad elegida, ¿no? De silencio. Sí, para conectar con uno mismo. Crear el hábito de preguntarse varias veces al día, oye, ¿cómo me siento ahora mismo? Y responderse con amabilidad, sin juicio. Prometerse pequeñas recompensas después de tareas difíciles. Mimarse un poco. Exacto, que mimarse no es un capricho inútil, es productivo para la creatividad. Necesitamos nutrirnos. Pues, haciendo un repaso general, lo que emerge de este análisis es un camino de recuperación creativa o de crecimiento personal que implica resignificar la ira, verla como guía. Abrirse a la posibilidad de la sincronía mediante el compromiso activo, dando ese primer paso. Y aprender a manejar la inevitable vergüenza con autocompasión, con autocuidado constante y muy práctico. Eso es, no se trata de eliminar estas fuerzas tan potentes, sino de aprender a bailar con ellas, a entender su lenguaje. Exacto. La ira como un mapa que nos orienta. La sincronía como una posible respuesta del universo a nuestro movimiento. Y la vergüenza como ese antiguo guardián al que hay que entender y calmar, ¿no? Comprender esta dinámica interna puede ser útil para cualquiera, no solo para artistas. Para cualquiera que se enfrente a bloqueos o a periodos de cambio intenso. Se trata de convertir lo que parecen obstáculos en
en herramientas para seguir adelante. Transformar esa lucha interna en un proceso de crecimiento más consciente. Aprender a navegar las propias aguas emocionales, que a veces son turbulentas. Sin duda. Y para dejar una reflexión final, conectando con esa idea de que el compromiso activa respuestas y el autocuidado atrae apoyos. Ajá. Si el universo parece responder a la acción decidida, por muy pequeña que sea, ¿cuál podría ser ese gesto mínimo, casi simbólico, que cualquiera podría hacer hoy mismo para señalar una intención, por modesta que sea? Y simplemente, bueno, observar qué pasa después.